Les saludo, profesor. Con mi grupo analizaremos una guerra actual con una mirada teórica y empírica desde la psicología social. ¿Qué está sucediendo actualmente entre Israel y Gaza? En este conflicto nos surgen interrogantes de cómo personas comunes pueden ejercer violencia hacia otros. Esto lo vamos a responder desde la psicología social con dos teorías, la de Milgram, que habla sobre la obediencia a la autoridad, y la de Bandura, que habla sobre la desconexión moral. Estas dos nos van a explicar cómo se justifica el daño y se suprime el juicio ético. En esta diapositiva vemos sobre un experimento que se realizó inspirado en Milgram, que habla sobre la obediencia a la autoridad en cadetes militares. Este experimento analiza cómo influye el contexto en las reacciones conductuales y emocionales de los cadetes militares ante una orden antinormativa, que es disparar contra civiles desarmados. Los objetivos de este experimento son comprender factores psicológicos y sociales que afectan la obediencia a la autoridad en situaciones extremas y también analizar cuál es el papel que toman estos valores personales y el estilo de liderazgo en la toma de decisiones en el ámbito militar. Se presentaron 5 escenarios o viñetas a los participantes. Cada uno de estos reproduce condiciones similares al experimento del Milgram, variando el contexto en el que se daban las órdenes. Participaron 315 cadetes, se midió obediencia personal, percepción de la obediencia de los pares, reacciones emocionales, valores personales y estilo de liderazgo que fue percibido. Las variables, la fuente de la orden, o sea, quién dio la orden, si fue una autoridad directa, fueron pares rebeldes, algún conflicto entre las autoridades. Y como resultado, dio que los participantes creían que sus pares serían más propensos a obedecer la orden de disparar que ellos mismos. La obediencia fue mayor cuando la orden provenía directamente de una autoridad y era menos cuando había conflicto entre estas o cuando los pares se rebelaban, igual que lo que planteaba Milgram. Tenemos 4 conceptos en la teoría de Milgram, donde la agencia delegada dice que los individuos obedecen las órdenes y transfieren su responsabilidad moral a la autoridad porque ellos se perciben como instrumentos. La distancia emocional con la víctima, en donde estar lejos facilita el no sentir tanta culpa o no sentir culpa. La presión del contexto institucional, en donde la jerarquía y las normas del entorno hacen que obedecer se vea como un deber legítimo. Y la fragmentación de la responsabilidad, en donde dividir las tareas hace que sea más fácil ejecutar los actos violentos. En esta diapositiva vemos sobre un experimento que se realizó inspirado en Milgram, que habla sobre la obediencia a la autoridad en cadetes militares. Este experimento analiza cómo influye el contexto en las reacciones conductuales y emocionales de los cadetes militares ante una orden antinormativa, que es disparar contra civiles desarmados. Los objetivos de este experimento son comprender factores psicológicos y sociales que afectan la obediencia a la autoridad en situaciones extremas y también analizar cuál es el papel que toman estos valores personales y el estilo de liderazgo en la toma de decisiones en el ámbito militar. Se presentaron 5 escenarios o viñetas a los participantes. Cada uno de estos reproduce condiciones similares al experimento del Milgram, variando el contexto en el que se daban las órdenes. Participaron 315 cadetes, se midió obediencia personal, percepción de la obediencia de los pares, reacciones emocionales, valores personales y estilo de liderazgo que fue percibido. Las variables, la fuente de la orden, o sea, quién dio la orden, si fue una autoridad directa, fueron pares rebeldes, algún conflicto entre las autoridades. Y como resultado, dio que los participantes creían que sus pares serían más propensos a obedecer la orden de disparar que ellos mismos. La obediencia fue mayor cuando la orden provenía directamente de una autoridad y era menos cuando había conflicto entre estas o cuando los pares se rebelaban, igual que lo que planteaba Milgram. Ahora vamos a hablar de la teoría de la desconexión moral, que es una teoría sociocognitiva creada por Bandura, mediante el cual los individuos van a ejercer control sobre su agencia moral a través de un proceso autorregulatorio. Según la teoría, la mayoría de las personas han desarrollado estándares morales personales y actúan regulando su comportamiento conforme a esos estándares. Por lo tanto, la desconexión moral será el proceso mediante el cual los individuos desactivan esas funciones autorregulatorias y violan sus estándares internos al involucrarse en decisiones poco éticas o comportamientos moralmente inapropiados. Uno de los conceptos claves son la justificación moral, en donde se justifican conductas dañinas como que sirven a un
un propósito social o moral. Un ejemplo de esto podrían ser actos violentos en la guerra que se ven como una lucha contra la opresión o la defensa del país. También está el lenguaje eufemístico, en donde el lenguaje puede cambiar la percepción del comportamiento. Por ejemplo, decir que los soldados eliminan objetivos en vez de decir que asesinan a personas. También está la comparación ventajosa, que es contrastar actos reprochables con otros incluso más atroces. El desplazamiento de la responsabilidad, que es cuando se culpa a la autoridad y se realizan actos dañinos. Entonces, un ejemplo clave podría ser que un soldado que cumple órdenes traslada la responsabilidad moral a su comandante. También está la difusión de responsabilidad, que es cuando la responsabilidad se divide entre muchos y se reduce esta autorregulación moral. Y un ejemplo también podría ser que un trabajador en una fábrica de misiles se preocupa precisamente por la eficiencia que por el uso moral del arma. También está la desconsideración o distorsión de las consecuencias, en donde es más fácil causar daño cuando las consecuencias son remotas o distorsionadas. Y un ejemplo también podría ser que un piloto de drones ataca desde lejos y luego regresa a casa sin confrontar directamente esta tragedia. Y por último, la deshumanización, que es cuando se niegan cualidades humanas al enemigo, presentándolo como subhumano o demoníaco. También vamos a hablar de la teoría de la desconexión moral, pero aplicada al análisis del lanzamiento en las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, haciendo una relación entre la guerra actual de Israel y Gaza. La teoría de la desconexión moral de Bandura, aplicada en el análisis del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, permite comprender también los mecanismos psicológicos presentes en la guerra actual de Israel y Gaza. En ambos conflictos se observa cómo actores individuales y colectivos justifican moralmente la violencia y deshumanizan al enemigo. Diluyen la responsabilidad, distorsionan las consecuencias de sus actos. Tal como señala el paper, estas estrategias no solo facilitan la participación en actos atroces por parte de las personas comunes, sino que también se vuelven parte de una narrativa social que normaliza el sufrimiento y bloquea la empatía, perpetuando así la violencia a través del tiempo y sus generaciones. También le vamos a hablar sobre un estudio llamado Condiciones de Grupo y Perpetradores del Mal, Grupos Armados Colombianos. Es un estudio cualitativo que utiliza entrevistas profundas para 18 personas que habían formado parte de la Autodefensas Unidas de Colombia y organizaciones guerrilleras. Ellas participaron en torturas, masacres, asesinatos, etc. No solo contra el enemigo, sino también contra personas civiles. La idea del estudio es analizar ciertas bases psicosociales que influyen en cómo una persona normal puede llegar a cometer estas acciones de violencia extrema. Hace énfasis, por ejemplo, en las primeras experiencias, en las reglas y obediencia que se hace en el grupo, posiciones que cada uno adopta, roles, tareas y la adoctrinación ideológica. Por ejemplo, en las primeras experiencias se recalca la importancia de dar una cálida bienvenida, también señalando de que muchas de las personas que se involucran en esta situación vienen de condiciones psicosociales como la pobreza, y de que al llegar acá su percepción de la realidad cambia, ya que a muchos señala que se dan cuenta acá de que su percepción de lo que iba a ser es muy diferente a lo que es en realidad, y de que se le rompen las promesas que le habían hecho de cómo iba a ser. Y por lo mismo le quitan su nombre, les otorgan un nuevo alias para despojarlo de su identidad anterior. Y se les obliga a participar de bautismos o ritos que ya incluyen, por ejemplo, asesinatos de algún civil o cualquier orden que el superior les dé. Las reglas y obediencia se pone énfasis en el castigo que puede recibir si desobedece, si se va, cualquier mínima cosa que el superior no le parezca. Y en los roles y tareas de cada uno tienen estructuras muy marcadas, por ejemplo, de las personas que realizan perpetración directa de la violencia versus otros de apoyo logístico. Algunos soldados señalan que veían como un beneficio poder participar de asesinatos urbanos, ya que los sacaba de la jungla y de la realidad que eso implicaba. Por último, la adoctrinación ideológica. Desde siempre se les inculca el valor como de reforzar la imagen del enemigo, de quiénes son ellos, de quiénes somos nosotros. ¿Cómo se relaciona esto con el conflicto actual?
acá vemos dos grupos enfrentándose, como lo sería Defensa Israelí versus el Hamas, que ambos grupos se desvinculan moralmente de sus acciones, porque para ellos cada uno tiene un propósito firme y válido. Por ejemplo, Israel ve la causa como defensa de su pueblo, los palestinos también asumen su causa como sagrada, entonces para cada uno están defendiendo su tierra sagrada. Y por ende se realiza una adoctrinación ideológica a lo largo del ciclo vital de todas las personas, ya que este conflicto lleva muchos años, entonces las personas crecen odiando al otro por todo el daño que les causan y con la necesidad de defender su tierra. Y por lo mismo se interioriza el rol de cada uno y obedecer a la autoridad sin cuestionarla. Pero considerando que siempre van a haber ciertas personas que se van a negar después de estar sometidos a tanta violencia. Por ejemplo, según un artículo de la BBC, señala que hay más de 100.000 soldados que ya no quieren participar y ser reclutados nuevamente. Porque han visto tanta violencia que contra civiles, contra niños, contra sus compañeros, que ya les parece más un genocidio. Este fenómeno, ¿cierto?, de las violencias y las guerras se puede ver también desde el punto de vista de la disonancia cognitiva de Leon Festinger. Bueno, ¿en qué consiste la disonancia cognitiva? Consiste en el malestar psicológico, ¿cierto?, que se experimenta cuando dos o más cogniciones son inconsistentes entre sí. ¿Cómo se ve este fenómeno? ¿Cómo se ve? Bueno, se ve la inconsistencia entre, por ejemplo, el dogma moral de no dañar a ninguna persona inocente versus las órdenes de una autoridad. Ahí chocan esas dos cogniciones y se genera un malestar psicológico. Y bueno, un elemento empleado para reducir el malestar psicológico es un cambio de cognición, ¿cierto? Un cambio de cognición y una después justificación del comportamiento. Un ejemplo de esto podría ser decir que, por ejemplo, los de Hamas son terroristas y hay que acabar con ellos o mejor dicho, porque es un bien mayor eso, matar a personas inocentes para acabar con un grupo terrorista. De la mano con la obediencia a la autoridad, ¿cierto?, que planteé en la diapositiva anterior con la disonancia cognitiva, aparece un paper muy interesante que titula Obediencia a la autoridad en dos situaciones, con y sin responsabilidad propia. Bueno, ¿en qué consiste? Se replicó el experimento de Milgram, ¿cierto?, en una universidad de Costa Rica, donde fueron dos estudiantes de bachillerato, ¿cierto?, mujeres. Y bueno, aquí se evalúa la responsabilidad y no responsabilidad de los participantes, ya que los participantes leían las reglas. Un grupo tenía total responsabilidad de lo que le pasaba al sujeto experimentado, ¿cierto?, y el otro grupo no tenía ninguna responsabilidad. Y se concluyó que el grupo que sí tenía responsabilidad solamente llegó a la descarga 8 como promedio. Por otro lado, la que no tenía responsabilidad siempre llegó al máximo, sin desobedecer a la autoridad. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. En este estudio podemos ver 4 conceptos clave respecto a la obediencia. Los militares desacatan a la autoridad por ver el dolor de los otros sin importar los riesgos. Esto mismo podemos verlo con los soldados de Israel y Gaza, que en ambos lados puede ocurrir que desobedezcan órdenes militares al ver el dolor del otro cuando el acercamiento es más próximo. Respecto a la identidad moral, en el estudio se puede ver que ellos se percibían como soldados correctos al poder actuar éticamente. Respecto a la ética situada, ellos actúan por juicio moral emergente y no por ideología ni desafiar a la institución, sino porque era algo extremo. En este caso, también hubieron situaciones reportadas, como por ejemplo israelitas que firmaron cartas para no participar en ataques. En la empatía se puede ver que ellos desobedecen por cuidar a los otros, tanto a los civiles como a sus propios compañeros. Entonces, su relación con Gaza e Israel también podemos ver que cuando los soldados se conectan emocionalmente con los civiles, pueden cuestionar las órdenes que les envían para destruir a los otros. Y la psicología explica cómo la autoridad puede ser desafiada cuando emergen valores humanitarios. Y como reflexión final, conclusión, como pudimos ver,
la psicología social ofrece un punto de vista con el que podemos comprender cómo estas personas o grupos pueden llegar a participar en actos de violencia extrema, incluso cuando estos contradicen sus propios valores morales. Se demuestra también que la identificación con la humanidad y promoción de valores pueden actuar como barreras, aunque éstas se debilitan en contextos de guerra. Es importante reflexionar sobre estos procesos para poder entender cómo se perpetúan los ciclos de violencia y cómo poder prevenirlos también.